Estimados amigos, la revista Jus et Veritas, a través de Jus 360, me ha pedido que participe en estas, exposiciones virtuales acerca de diversos temas de derecho civil y especialmente relacionados con nuestro código. Específicamente se me ha pedido hablar sobre derecho a obligaciones y sobre el tema de las obligaciones divisibles, indivisibles, mancomunadas y solidarias. Como ustedes saben, este tal vez es uno de los temas más complejos del Código Civil. No solo digo del derecho a obligaciones, sino del Código Civil, por cuanto ofrece determinadas situaciones que muchas veces escapan al manejo fácil de algunos otros temas dentro del área del derecho civil. En principio, cuando nosotros tenemos una obligación con sujetos singulares, es decir, con un solo deudor y un solo acreedor, no hay problema en lo que respecta al pago de la obligación, porque más allá de si ésta se ejecuta de manera con un pago íntegro o con un pago fraccionado, es decir, lo que muchas veces se conoce como al contado o a plazos, la realidad es que ese único deudor va a terminar pagándole a ese único acreedor toda la prestación debida. Es decir, no vamos a hablar de la posibilidad de fraccionar ese cumplimiento entre más de un deudor ni entre más de un acreedor, porque no los hay. Solo hay un deudor y solo hay un acreedor. Esta es la situación común de las obligaciones. La mayoría de obligaciones tienen un deudor y un acreedor, pero no necesariamente todas las obligaciones tienen un deudor y un solo acreedor. Por eso es que el derecho, con el paso de los siglos, ha desarrollado el tema de las obligaciones con pluralidad de sujetos u obligaciones de sujeto plural, que en el Código Civil están reguladas en dos títulos completos, que son el título de las obligaciones divisibles e indivisibles y luego el título de las obligaciones mancomunadas y solidarias. Cuando uno empieza a abordar este tema, lo primero que tiene que hacer, digamos desde una perspectiva metodológica, es ingresar al tema desde las obligaciones divisibles e indivisibles. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, cuando hablamos de las obligaciones divisibles e indivisibles, no estamos hablando de ficciones, sino estamos hablando de realidades. Yo siempre pongo el ejemplo en que dos deudores se obliguen con un acreedor a entregarle una determinada suma de dinero. Si dos deudores se obligan con un acreedor a entregarle una determinada suma de dinero y solo nos circunscribimos al tema de la divisibilidad o indivisibilidad de esa obligación, la solución a la que tendríamos que llegar es que estamos en presencia de una obligación divisible. Porque cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, no tendríamos ningún problema en pensar que un deudor entregue la mitad de esa suma y el otro deudor entregue la otra mitad de la suma. Con lo cual, el acreedor común de esa obligación solamente podrá exigir un 50% a un deudor y el otro 50% al otro deudor. Esto es importante porque cuando nos encontramos en presencia de una obligación divisible, naturalmente que no sea solidaria, la exigibilidad de la prestación solo se circunscribirá a la parte con la que cada uno de los deudores tiene que cumplir. O sea, en buena cuenta, si ese codeudor ha contraído la obligación junto a otros codeudores que sean en el camino poco serios o que devengan en insolventes, esa situación es absolutamente irrelevante para el deudor que cumple, porque cumpliendo su parte de la obligación, cumple con todo aquello que debe. Y la situación de falta de pago o de eventual insolvencia del otro codeudor o de los otros no afecta en lo absoluto al codeudor que ha cumplido con ejecutar su obligación conforme al título constitutivo de la misma, ¿no? Naturalmente, en el caso de las obligaciones divisibles e indivisibles, lo fundamental para marcar la calificación de ellas en ese sentido es si la prestación resulta divisible o indivisible por naturaleza. Pero hay otras situaciones que conllevan también a saber si es una obligación divisible o indivisible.
¿no? Es decir, si bien por naturaleza un automóvil será indivisible y dar una suma de dinero será divisible, digamos, no será tan fácil cuando nos encontremos ante una obligación de entregar un número determinado de objetos idénticos, por ejemplo, un número determinado de ladrillos, 5 ladrillos que tienen que ser entregados por 2 deudores a un acreedor. Esa es una obligación indivisible, porque no habiéndose pactado un número específico de ladrillos que tiene que entregar cada deudor al acreedor común, eso implicará que se le puede exigir los 5 a cualquiera de los deudores, ¿no es cierto? De tal manera que esta situación es importante, porque hablamos ya aquí de una indivisibilidad propia del número de deudores y de acreedores que existen, ¿no es cierto? No de la indivisibilidad o divisibilidad del objeto mismo, que en este caso es divisible por naturaleza. Y también podríamos hablar de una indivisibilidad ficticia, ¿no? Como cuando, tratándose de una suma de dinero, acreedor y deudores conviertan a esta obligación en indivisible por pacto. Es decir, que acuerdan que la obligación se regirá, a pesar de ser por naturaleza divisible, por las reglas de las obligaciones indivisibles. Todo este esquema, que evidentemente estoy explicando en apretada síntesis, tiene que combinarse de manera rigurosa con lo dispuesto para las obligaciones mancomunadas y solidarias. Así como fundamentalmente la calificación de una obligación divisible o indivisible proviene de la naturaleza de la prestación, en el caso de la obligación mancomunada o solidaria, esa calificación provendrá de la ley o del pacto de las partes. Si la ley o las partes hubiesen establecido que se trataba de una obligación de carácter solidario, la obligación se regirá por las normas de la solidaridad, lo que implicará que a cualquiera de los deudores el acreedor común le podrá exigir el íntegro de la prestación, independientemente de su naturaleza, que es tema aparte. O sea, en buena cuenta, para calificar a una obligación como solidaria o mancomunada, esos criterios de calificación no tienen nada que ver con los criterios por los cuales uno califica a una obligación como divisible o indivisible. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Porque de acuerdo a la ley peruana, la solidaridad solo se establece en forma expresa, de tal manera que ésta no se presume. Yo no podría interpretar un contrato y decir que llego a la conclusión de que estoy frente a una obligación solidaria, digamos, a pesar de que el título constitutivo de la obligación no establezca solidaridad. La ley tiene que establecer la solidaridad de manera expresa o el contrato. De lo contrario, la obligación será mancomunada. Y si la obligación es mancomunada, esta se regirá por las reglas de las obligaciones divisibles, dado que las obligaciones mancomunadas carecen de reglas propias. Entonces, fíjense ustedes cómo este juego de relación entre las divisibles e indivisibles y las mancomunadas y las solidarias es un juego de complementariedad, ¿no es cierto? O sea, nunca jugarán solas las divisibles, porque una obligación divisible tendrá que ser o mancomunada o solidaria. Y tampoco jugará solo el concepto de las indivisibles, porque una obligación indivisible o será mancomunada o será solidaria. Y ahí se abre pues todo un mundo, ¿no? Porque el gran reto de este tipo de obligaciones es ver qué reglas se aplican a estas combinaciones que pueden darse, que como acabo de mencionar son 4, y analizar cada uno de los más de 20 supuestos que el Código Civil regula sobre el particular, a los cuales se le asigna soluciones específicas. De tal manera que en esta apretada síntesis lo único que me he limitado a hacer es una breve introducción, un poco para llamar el interés de aquellos que me pueden escuchar sobre este tema tan importante dentro del derecho de obligaciones y dentro de la práctica jurídica, y que sin duda amerita muchos estudios más allá de los que se han desarrollado en nuestro país. Muchas gracias una vez más a Jus et Veritas y a IUS 360, y con ustedes, amigos, en cualquier otra oportunidad.